Establecido en 1908 por Theodore Roosevelt, el Gran Sendero del Sur es una ruta de senderismo de 11 millas que serpentea a través de la escarpada Comanche Peak en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas de Colorado. Excursionistas experimentados han descrito el Sendero del Gran Sur como de dificultad media, pero como uno dijo, hay algunas zonas donde las cornisas eran solo 24 pulgadas de ancho. Puede ser realmente duro, y si no estás en forma, te exigirá mucho. Conocido por su pintoresca belleza, el sendero es también una especie de paraíso para la vida salvaje, y es el hogar de alces, gatos monteses, osos negros y leones de montaña, por nombrar solo algunos. Las temperaturas medias de la ruta oscilan entre los 60 grados de máxima en verano y los 10-15 grados de mínima en invierno, lo que la hace perfecta tanto para actividades al aire libre con sol como con nieve. La belleza natural de la zona es, en parte, lo que motivó a los hermanos Allen y Arlan Atadero a fundar el complejo del río Pudre, un lugar donde excursionistas y amantes de la naturaleza de todo tipo pueden disfrutar de su afición favorita. Alan comentó que él y sus hermanos pasaban tanto tiempo allí que sentían que se estaban convirtiendo en parte del propio paisaje, así que al final lo lógico era trasladar allí a sus familias. La vida en el complejo fue relativamente despreocupada hasta el otoño de 1999, cuando un grupo de solteros cristianos ayudó a Alan a prepararse para el invierno a cambio de alojamiento gratuito. El 2 de octubre, el grupo de solteros cristianos decidió que querían ir a visitar una piscifactoría de truchas cercana, a poco menos de 3 kilómetros del complejo. Alan conocía bien a varios del grupo de solteros, y como su hija de 6 años, Jocelyn, quería unirse a ellos, Alan sabía que no había manera de que pudiera darle permiso sin que su hermano de 3 años, Jared, quisiera acompañarla. Así que, como confiaba en el grupo de solteros, Alan les dio permiso para que se llevaran a sus hijos de excursión. Alrededor de las 10 de la mañana, emocionado por vivir una de sus primeras aventuras al aire libre, Jared seguía corriendo delante del grupo, pero no más de 30 metros antes de que sus tutores del grupo de solteros le llamaran para que volviera. Alrededor de las 11:30, el grupo se detuvo para hablar con unos pescadores con los que se había cruzado su pequeño Boy Scout, y tras una breve conversación, continuaron por el sendero. Para entonces, el grupo había empezado a separarse o dispersarse mientras caminaban, algunas personas más rápido y otras más despacio, con al menos un adulto con la hermana de Jared y Jared, que corría continuamente por delante de todos los demás. Poco después, el pequeño Jared dobló una esquina del sendero y desapareció de la vista. Técnicamente, no iba más adelantado de lo habitual, así que sus tutores no se preocuparon demasiado. Pero cuando los dos doblaron la esquina, no había ni rastro de él en el pequeño abrigo beige que llevaba. Uno de los grupos de solteros se adelantó corriendo para intentar encontrar al chico, pero no aparecía por ninguna parte. Y resultó que aquella última imagen del joven Jared doblando la esquina ciega del sendero fue la última vez que alguien lo vería con vida. Durante los días siguientes se organizó una gran operación de búsqueda y rescate, pero no se encontró ni rastro de Jared Atadero. De hecho, pasaron casi 4 años antes de que se encontrara alguna pista de su desaparición. Pero estas pistas solo parecían plantear muchas más preguntas de las que respondían. Después de buscar durante aproximadamente 1 hora, algunos miembros del grupo de excursionistas vuelven corriendo al complejo del río Pudre para darle a Alan la mala noticia de que su hijo de 3 años se ha perdido en el bosque. Presa del pánico, Alan sale inmediatamente en coche para reunirse con el resto del grupo y ayudarles a continuar la búsqueda durante aproximadamente otra hora. Durante ese tiempo, algunos de los 11 excursionistas dicen haber oído un grito agudo, entre ellos Jocelyn, la hija de Alan, de 6 años. Le pregunté qué tipo de grito era,
como alguien siendo atacado o alguien jugando con alguien, dijo Alan más tarde. Ella dijo que sonaba como un grito juguetón, como si alguien se acercaba a etiquetarlo. Como parecía que Jared estaba al alcance del oído, el grupo siguió buscándolo intensamente. Pero por mucho que lo intentaron, no pudieron localizar a su hijo perdido. Así que justo antes de las 4 de la tarde, Alan volvió corriendo al complejo para llamar al 911. Menos de 30 minutos después, Bill Nelson, especialista del Servicio de Emergencias del Condado de Larimer, recibe una alerta de emergencia por busca personas informándoles de que un niño había desaparecido en el sendero Big South. A su vez, Bill se pone en contacto con su jefe de búsqueda y rescate, que reúne inmediatamente a varios equipos para preparar una operación grande, pero delicada. 2 horas después de la llamada original al 911, el personal de búsqueda y rescate se había puesto manos a la obra en la parte baja del sendero Big South, con un total de 65 personas implicadas en la búsqueda de Jared. Tras hora y media de búsqueda, el personal de rescate había recorrido la mayor parte del sendero y seguía sin localizar a Jared. En consecuencia, se amplió considerablemente la zona de operaciones y a la mañana siguiente llegaron refuerzos, incluidos helicópteros de las Fuerzas Aéreas. A las 7 de la mañana del 2 de octubre de 1999, un helicóptero con base en Cheyenne hizo su primera pasada sobre el Gran Sendero del Sur y permaneció como el ojo en el cielo de los equipos de búsqueda y rescate hasta bien entrada la mañana. Tras regresar al aeropuerto municipal de Fort Collins Loveland para repostar, el helicóptero llegó de nuevo a la zona de búsqueda sobre las 3:30 de esa tarde. Sin embargo, durante un segundo sobrevuelo del sendero, el helicóptero no pudo manejar las condiciones montañosas y se detuvo, cayendo más de 100 pies antes de estrellarse contra un dosel de pinos junto al sendero. A bordo del buey iban 4 miembros de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, así como un representante de búsqueda y rescate del condado de Larimer, llamado Mark Sheets. Cuando el avión se estrelló, Mark era el único pasajero que no estaba sujeto en un asiento, ya que se encontraba en el suelo con la puerta abierta. Dijo que cuando vio que los rotores golpeaban la copa de los árboles y los trozos de helicóptero salían despedidos hacia el bosque. Se apresuró a cerrar la puerta, pero una rama de árbol cortada se coló en la bodega y golpeó de lleno en la cara al médico del Ejército del Aire que se encontraba a bordo, fracturándole la cuenca del ojo y haciendo que brotara sangre de una herida abierta. Por un golpe de suerte, la tripulación de las Fuerzas Aéreas pudo escapar de los restos del helicóptero, pero las sábanas de Mark habían quedado completamente inutilizadas y seguían atrapadas en la masa de metal desmenuzado que aún corría peligro de explotar en las proximidades. Los miembros de búsqueda y rescate corrieron hasta el helicóptero derribado, rompieron una ventana y consiguieron sacar las sábanas del inconsciente antes de que pudiera sufrir más daños. Pero aún así, había recibido una fuerte conmoción cerebral y un corte en forma de L de 13 pulgadas que le dejaba el fémur al descubierto. Mark también tenía 3 vértebras rotas en la parte baja de la espalda y un hombro roto, posiblemente por haber sido sacado de los restos con tanta violencia. El accidente del helicóptero retrasó mucho la búsqueda, pero afortunadamente todos sobrevivieron y los esfuerzos de búsqueda continuaron hasta el tercer día. El tercer día llegaron equipos de buceo de la policía especialmente entrenados para explorar las profundas pozas del cercano río Pudre. Se envió otro helicóptero para ayudar en la búsqueda, pero se encontró con vientos arremolinados que requerían toda la potencia para evitar estrellarse. El helicóptero agotó sus reservas de combustible en poco tiempo y pronto se vio obligado a regresar a la base aérea de Fort Collins. Durante los 3 días siguientes, voluntarios bien intencionados pero mal equipados
Empezaron a acosar a la oficina del sheriff del condado de Larimer en búsqueda y rescate para que les permitieran ayudar. Jared, de 3 años, llevaba casi una semana desaparecido y se estaba acabando el tiempo para encontrarlo sano y salvo. Dieron el visto bueno y pronto el número de efectivos de búsqueda y rescate había aumentado a más de 200 e incluía una docena de equipos caninos, rastreadores profesionales, un equipo de buceo y un avión de búsqueda. Pero incluso con todos esos efectivos y medios, la operación de búsqueda y rescate fue un fracaso total y absoluto, ya que no se encontró ni una sola pista útil sobre el paradero de Jared. En consecuencia, las autoridades se ven obligadas a notificar a la familia Atadero que se ha suspendido la búsqueda de Jared. El condado de Larimer, bajo el mando del sheriff Bill Nelson, convoca apresuradamente una rueda de prensa. En ella, dijo a los periodistas reunidos: «Trabajamos durante 8 días completos para empezar, y eso fue 24 horas al día. Durante 8 días hicimos algunas búsquedas nocturnas. Fue limitada hasta cierto punto, pero siempre teníamos gente sobre el terreno para hacer ruido». Jane Schmiepsky, miembro de la unidad K9 de búsqueda y rescate del condado de Larimer, dijo que la búsqueda había sido una de las más intensas en las que había participado Shed. Shed nunca había participado en la búsqueda de un niño, y aunque era de esperar, se quedó asombrada por el nivel de cobertura mediática. «Se convirtió en un verdadero episodio nacional», dijo. «Eso nos causó mucho estrés a nosotros y a los perros». El sheriff del condado, Justin Smith, era un simple sargento en 1999, cuando Jared desapareció. Dijo que el accidente del helicóptero fue un acontecimiento extremadamente estresante, que sin duda tuvo un efecto negativo en un periodo crucial de la búsqueda y que el intenso interés de los medios de comunicación no hizo sino agravar la situación. Hay que tener en cuenta que todo esto ocurría justo cuando el gran jurado del caso John Bennett Ramsey estaba a punto de presentar sus acusaciones, por lo que la idea de que los niños pudieran resultar heridos ocupaba un lugar destacado en la conciencia pública. Naturalmente, los medios de comunicación acudieron en masa para saciar el apetito público de respuestas. Los camiones satélite de televisión se alinearon en la autopista 14 de Colorado, y los reporteros y cámaras se arremolinaron en abrigos de piel para protegerse del intenso frío de Colorado. Mientras tanto, las líneas de atención telefónica de la policía recibían llamadas, incluso de videntes que afirmaban saber dónde podrían encontrar a Jared, aterrorizada pero aún con vida. Los equipos de televisión vieron a un brujo nativo americano que les dijo que había llegado para realizar algún tipo de ritual en el que pediría a las montañas que devolvieran al niño a sus padres. Y en un incidente particularmente inusual, pero saludable, un hombre descalzo con una mula se presentó en el camino y ofreció sus servicios en el esfuerzo de búsqueda. Pero por muy sincero que fuera el gesto, los equipos de perros y los aviones no habían encontrado ninguna señal de Jared, así que un par de ojos más sobre el terreno no sirvieron de mucho. Por mucho que les doliera hacerlo, los voluntarios de rescate se vieron obligados a suspender por completo la búsqueda, y durante años el caso de la desaparición del pequeño Jared siguió siendo un completo y absoluto misterio. En junio de 2003, los excursionistas Rob Osborne y Garrett Watts hicieron su visita al Big South Trail. «Señalamos el Cañón del Pudr como una zona que nos gustaría explorar», dijo Rob. «Así que decidimos llegar por el Big South Trail». Durante la excursión, Rob y Garrett acabaron en un pedregal y decidieron ascender unos 2000 pies para llegar a la cima. Rob y Garrett ya habían caminado por los alrededores y, obviamente, conocían el misterio de Jared Atadero por la atención que había recibido en los medios de comunicación. Como excursionistas experimentados, habían pasado 1 o 2 ocasiones teorizando sobre la causa de la desaparición del chico. «Pensábamos que había sido arrastrado río abajo»,
O que quizás se lo había llevado un puma, dice Rob. Obviamente, existía la posibilidad de que ocurriera algo más siniestro, pero es algo de lo que realmente no hablábamos, teniendo hijos propios. Sencillamente, no merecía la pena pensar en ello, añadió. Pero como estaban de excursión por la zona exacta en la que Jared había desaparecido, la pareja sintió una extraña sensación de terror y no pudo apartar la mente del misterioso y desgarrador incidente. Ninguno de los dos esperaba el descubrimiento que iban a hacer ese día. Rob y Gareth solían limitarse a las rutas de senderismo más frecuentadas, sobre todo por motivos de seguridad. Pero en su primera visita al Big South Trail, con la idea de la desaparición de Jared en la cabeza, decidieron desviarse del camino. «No nos propusimos encontrar nada», añade Gareth. «Pensamos que si todo un equipo de chicos no podía encontrar nada, era imposible que nosotros pudiéramos. Pero supongo que había un elemento de y sí, ya sabes». Rob y Gareth habían tropezado de alguna manera con un conjunto de ropa de niño a más de 500 pies por el sendero desde donde fue visto por última vez. «Fue entonces cuando vi el zapato», dijo Gareth. «Era un zapato de niño, sin duda, y estaba inmaculado, como si alguien acabara de sacar el pie de él. Ya sabes, fresca, como si miraras hacia arriba y vieras a un niño saltando en busca de su zapatilla». Pero entonces los dos compañeros de excursión encontraron otra zapatilla a juego, una chaqueta polar marrón y un pantalón de chándal azul que había sido puesto del revés. A sus ojos era imposible que esas prendas fueran de Jared Atadero. El chico llevaba desaparecido casi 4 años y no era concebible que hubieran estado expuestas a la intemperie durante todo ese tiempo. Todavía parecía nuevo. Pero aún así, por si acaso, los dos hombres tomaron fotografías de la ropa y llamaron al 911 en la siguiente oportunidad disponible. Accedieron a la petición del detective de que le enviaran por correo electrónico las fotografías que habían tomado, que luego remitieron a Alan Atadero, que vivía en Littleton en aquel momento. El detective se quedó atónito cuando recibió una respuesta en la que se afirmaba que la ropa pertenecía efectivamente a Jared. En 24 horas, las autoridades estatales habían reunido un equipo formado por miembros de la oficina del sheriff del condado de Larimer, funcionarios de búsqueda y rescate del condado de Larimer, guardabosques de la División de Vida Silvestre de Colorado y voluntarios de una organización conocida como NecroSearch. Todos fueron dirigidos a reunirse en el Big South Trailhead para iniciar la búsqueda de los restos de Jared. Más tarde, con Alan Atadero y personal de la red local de protección de menores que se unieron a las labores de búsqueda, consiguieron recuperar los restos de todo el atuendo que llevaba Jared el día de su desaparición, que estaban esparcidos por un área de 25 pies. Mientras que la chaqueta de tela tenía lo que parecían ser marcas de pinchazos y los pantalones estaban hechos jirones, los zapatos de nylon presentaban escasa erosión, lo que llevó a los investigadores a concluir que algunas de las prendas estaban resguardadas de los elementos y otras expuestas. Era la explicación más sencilla, pero no necesariamente la correcta. Entonces, en un lugar situado unos 180 pies al norte y 20 pies más elevado que el lugar donde se encontró la ropa, la policía hizo un descubrimiento escalofriante. Se trataba de un diminuto trozo de cráneo humano, encajado en una grieta y apenas visible a simple vista. Cerca de allí, en un tronco que atravesaba la grieta donde se halló el fragmento de cráneo, la policía encontró también un diente humano. A las 5 de la tarde, Alan Atadero y otros miembros de los equipos de búsqueda convocaron a la multitud de periodistas de televisión en la entrada del sendero y anunciaron lo que él y el equipo habían encontrado. Se trataba sin duda de un gran avance en el caso, pero, una vez más, el descubrimiento no hizo más que generar más preguntas de las que respondía.
y no pasó mucho tiempo antes de que la gente se viera obligada a inventar sus propias explicaciones. El canadiense Les Survivorman Stroud dijo que lo que está ocurriendo en el Big South Trail va más allá de la comprensión humana. En muchos de estos casos, los equipos de búsqueda y rescate o los buscadores voluntarios ya han pasado por ciertas zonas, no una ni dos, sino incluso docenas de veces. Dijo, y luego el niño aparece allí, quizá un año, quizá unos años después. No tiene ningún sentido. Llevo años en el bosque y he visto todo tipo de cosas, pero aún así no le encuentro sentido a todo. El excursionista Rob Osborne dice que es muy probable que la zona donde se encontró la ropa de Jared no fuera registrada durante el esfuerzo inicial y que se debió a una cosa muy simple. De ninguna manera podría un niño haber subido a ese lugar por su cuenta. De ninguna manera. La conclusión de la adiestradora canina de la policía Jane Smiewski desde el primer momento fue que la desaparición de Jared se debió a un encuentro con un animal. No estoy segura oficialmente de lo que realmente se ha dado a conocer como definitivo, pero más o menos apunta a un encuentro con un animal. Nada más explica cómo pudo ser arrastrado tan alto. Tal vez el animal lo enterró bajo tierra, pero entonces seguramente los voluntarios o la policía habrían notado tierra removida en alguna parte. Y la ropa de Jared debe haber mostrado algunos signos de un ataque animal. Son incoherencias como esas las que hacen pensar a Alan Atadero que algo más tiene la culpa de la desaparición de su hijo. Pero cuando analizaron la ropa de Jared, no había pelos de puma, ni ADN, ni sangre, ni nada en su ropa. Si un puma le hubiera atacado, habrían ido a por la zona del estómago. Su chaqueta habría estado en hilos, pero su chaqueta estaba bien. Alan también señala que la otra cosa interesante sobre el descubrimiento de los zapatos casi impecables de Jared es que definitivamente habrían sido raspados si hubiera sido arrastrado por la ladera de la montaña, un ataque de puma. Sus pantalones se encontraron en buen estado, solo con pequeños daños causados por roedores y pájaros que utilizaban los hilos como material para anidar. Un gran depredador habría tenido que rasgar la ropa del pequeño para alimentarse. Sin embargo, no hay indicios de que ese fuera el caso. Uno de los informes que leyó Alan Atadero dice que la razón por la que los forenses no encontraron ADN ni sangre en la ropa de Jared es porque él o algo se quitó la ropa antes de ser atacado. Solo podemos imaginar lo horrorizado que su padre estaría al leer eso. Era lo último que quería oír. El informe continúa diciendo que debido a que había tantos excursionistas subiendo, el puma que se llevó al hijo de Alan se fugó con su cuerpo 500 pies por la ladera del acantilado. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, si algo le quitó la ropa a Jared antes de que fuera atacado, ¿por qué fue encontrado a 500 pies de altura en la ladera de la montaña? Sus pantalones fueron encontrados del revés, una clara indicación de que habían sido arrancados a toda prisa, y no por algo que tuviera garras o dientes. Y como hemos dicho, son pequeños detalles como este los que hacen que Alan y su familia crean que alguien ahí fuera sabe algo más sobre el caso de lo que se sienten cómodos compartiendo. La desaparición de Jared nunca ha sido explicada del todo, ni por las fuerzas del orden estadounidenses, ni por sus homólogos aficionados. Pero es importante que los teóricos del puma tengan esto en cuenta. Desde 1915 se ha informado de un total de 14 ataques de pumas en Estados Unidos y Canadá con resultado de muerte. Las probabilidades de ser atacado por uno son tremendamente bajas, y aún más si se tiene en cuenta que Jared formaba parte de un gran grupo de excursionistas. Estos excursionistas fueron interrogados intensamente por la policía, ya que parecía natural que al menos uno de ellos hubiera sido considerado responsable de su desaparición.
Pero varios detectives de homicidios dijeron que las entrevistas con los miembros del grupo de excursionistas no mostraban señales de alarma evidentes y que ninguna prueba apuntaba a su culpabilidad. Como resultado de estas especulaciones, las teorías que intentan explicar estos misteriosos sucesos han evolucionado desde posibilidades puramente racionales hasta extrañas explicaciones similares a teorías de la conspiración, como ataques de críptidos o abducciones alienígenas. Pero por mucho que la gente siga lanzando ideas contra la pared, nada se sostiene. Y a medida que pasa el tiempo, parece cada vez más probable que la desaparición del joven Jared Atadero siga siendo para siempre un misterio desgarrador pero aterrador. Prabdeep Prab Sran era un estudiante canadiense y reservista del Ejército de Toronto, Canadá, que se trasladó a Australia en 2011 para cursar una licenciatura en Derecho en la prestigiosa Bond University de la Gold Coast, en Queensland. Prab tenía 25 años cuando hizo un viaje a casa, a Canadá, en abril de 2013, para visitar a familiares y amigos durante las vacaciones de estudio de Semana Santa en Australia. Regresó a Australia a principios de mayo para terminar sus estudios, pero antes planeó hacer senderismo por el monte Kosciuszko en las Montañas Azules australianas. Antes de su viaje a las Montañas Azules, Prab pasó unas noches en casa de unos amigos en su apartamento de la ciudad costera de Sydney. Y el 13 de mayo, esos mismos amigos dijeron que le habían llevado a la estación de tren de Padstow con todo su equipo de acampada, creyendo que iba a coger un tren hacia las Montañas Azules. Sin embargo, a pesar de que no debía regresar hasta casi una semana después, Prab volvió a Sydney al día siguiente y empezó a mostrar un comportamiento muy inusual. En primer lugar, visitó la sucursal de Sydney de la empresa Juicy Rent a Car y alquiló una furgoneta que debía devolver en Melbourne 2 días después, el 15 de mayo. Esto no tiene nada de extraño, por supuesto, ya que el monte Kosciuszko estaba casi justo en medio de las dos ciudades. Pero Prab ya estaba de camino a las Montañas Azules, así que, ¿por qué iba a dar media vuelta para recoger un coche de alquiler? Ese mismo día, Prab fue visto por las cámaras de seguridad en una tienda cercana a Jindabyne, probablemente comprando provisiones para su próximo viaje. Pero en lugar de ponerse en contacto con los amigos con los que se había alojado, o al menos buscar un hotel para pasar la noche, se cree que Prab durmió en la furgoneta esa noche. A la mañana siguiente, el martes 14 de mayo, Prab condujo su furgoneta alquilada hasta la estación de esquí de Charlotte Pass, pero en lugar de utilizar el aparcamiento para huéspedes, utilizó el del personal. Después, se dispuso a recorrer el sendero principal de la cordillera. Solo menciono el uso del estacionamiento del personal porque creo que indica que Prab estaba bajo una cantidad inusual de estrés. En cualquier otra circunstancia, alguien tan inteligente y diligente como Prab podría haberse preocupado de que la grúa se llevara la furgoneta, ya que estaba utilizando un aparcamiento restringido. Pero no. En esa ocasión no parece haberle molestado lo más mínimo, casi como si tuviera oportunidades más apremiantes. Lo que también resulta extremadamente curioso de este regreso a la montaña es que Prab no parecía llevar ninguno de los artículos de supervivencia necesarios, ya que su mapa, brújula, sistema GPS, tienda de campaña y ropa para el frío se quedaron en la furgoneta. Sin embargo, la falta de teléfono móvil en la furgoneta y el hecho de que uno de sus paquetes de comida estuviera abierto nos hace pensar que los llevó consigo hasta el inicio del sendero. Pero parece que el equipo que llevaba encima tiene poca importancia si tenemos en cuenta que nunca regresó de su excursión. Y lo cierto es que, attrezzo mediante, su destino sigue siendo un misterio desde entonces. La policía consiguió hablar con un puñado de otros excursionistas que también se encontraban en el sendero principal de la cordillera aquella mañana.
Informaron de que el día había empezado con un tiempo agradable y soleado, y no se esperaban cambios significativos. En resumen, un día perfecto para hacer senderismo. Sin embargo, hacia el mediodía, la temperatura en el sendero había descendido significativamente y una ventisca furiosa había azotado la zona a la velocidad del rayo. La ventisca arrojó al suelo 30 toneladas de nieve en algunos lugares y redujo tanto la visibilidad que a veces solo era posible ver un par de metros delante de uno. Durante los días 15 y 16 de mayo, la jugosa empresa de alquiler intentó ponerse en contacto varias veces con Probst para comunicarle que se había retrasado en la devolución de la furgoneta, pero obviamente las llamadas no fueron atendidas. El día 18, el vigilante de Charlotte Pass se preocupó porque la furgoneta llevaba allí 4 días sin rastro de actividad en la nieve fresca. Cuando miró más de cerca, descubrió que la furgoneta solo tenía un pase de entrada de un día con fecha del 14 de mayo. El cuidador se puso en contacto con Jussi, que le informó de que no habían podido ponerse en contacto con la persona que había alquilado la furgoneta. Sospechando que alguien podía estar en peligro, el vigilante llamó inmediatamente a la policía para informar de lo que había encontrado. Ese mismo día, la policía intentó ponerse en contacto con la oficina central de la empresa de alquiler de coches en la vecina Nueva Zelanda. Sin embargo, debido a la diferencia de usos horarios, lo único que obtuvieron fue un contestador automático. Al día siguiente, cuando la situación empezaba a ser crítica, la policía consiguió averiguar que Probst había desaparecido y procedió a avisar a su familia en Canadá. A continuación, se inició una búsqueda a pequeña escala, en la que 2 guardas forestales del Servicio de Parques Nacionales y Fauna y Flora Silvestres recorrieron la zona en la que Probst había desaparecido. La policía también intentó triangular la señal de su teléfono móvil, pero al llevar más de 3 días fuera de la red de Vodafone, no pudieron hacerlo. Entonces, el 20 de mayo, se inició una búsqueda exhaustiva por parte de los servicios de emergencia del Estado, con 2 helicópteros y unos 50 efectivos de búsqueda y rescate a pie, en esquí y en Ski-Doo. 2 días después, 2 empleados del Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, que realizaban trabajos de mantenimiento en un refugio de supervivencia en la montaña, oyeron lo que creían que era la voz de un varón adulto pidiendo ayuda. Deduciendo que los gritos procedían de una zona al norte del refugio, los guardas intentaron localizar a quienquiera que estuviese gritando, pero casi tan pronto como se pusieron en marcha, los gritos cesaron y los guardas no consiguieron establecer ningún contacto significativo. Un helicóptero que volaba a baja altura sobrevoló entonces la zona con la esperanza de ver lo que los guardas no habían podido ver, pero aún así no se encontró nada. Más tarde, un hombre que esquiaba en una zona conocida como la Pequeña Austria informó de que él también había oído una voz procedente de la misma dirección más o menos a la misma hora. Sin embargo, a pesar de la corroboración, la inteligencia sólida no podía sustituir a un hallazgo físico real. 11 días después de la desaparición de Probst, la policía pidió a Vodafone que instalara 2 estaciones repetidoras portátiles, una en la pista principal de Charlotte Pass, donde Probst había aparcado su coche, y otra cerca de la cima del monte Kosciuszko. 5 días después, el 30 de mayo, Vodafone informó a la policía de que los pings del teléfono móvil de Probst trazaban un recorrido en el que caminaba rápidamente siguiendo la pista principal del campo de tiro, en el sentido contrario a las agujas del reloj, y luego abandonaba la pista en dirección al monte Townsend antes de perder el contacto con su teléfono en algún lugar de la ladera noroeste del monte Townsend. Los investigadores privados contratados por la familia Schrond estaban convencidos de que se acercaban a la posición de Probst e instaron a la familia a no rendirse.
pero siguiendo el consejo de un médico especializado en supervivencia, se creía que, teniendo en cuenta que Prop no había intentado ponerse en contacto con nadie, lo más probable es que hubiera perecido al cabo de 14 días como máximo, considerando el clima y el terreno. Tras oír esto, la policía redujo drásticamente las labores de búsqueda, aunque también aconsejó a la familia Praab que no perdiera la esperanza hasta que se hubieran confirmado las peores noticias. Así comenzó una búsqueda financiada con fondos privados en la que la familia Praab ofrecía $100,000 de recompensa por cualquier información que permitiera recuperar a Praab. También ofrecieron a los ciudadanos una paga diaria de $250 por colaborar en la búsqueda en Blue Mountain. Esto hizo que aparecieran todo tipo de personas, algunas por el dinero, otras porque era lo correcto. Entre estos últimos había un grupo de soldados canadienses que prometieron hacer todo lo posible para traer a casa a un hermano soldado. En julio, el invierno australiano empezó a llegar, con fuertes nevadas que dificultaron los últimos y desesperados esfuerzos de búsqueda. Finalmente, tras gastar más de $200,000 en investigadores privados, la familia Schron se vio obligada a suspender la búsqueda y en septiembre de 2013 se retiró definitivamente la recompensa económica por encontrar a Praab, vivo o muerto. Se llevaron a cabo otras 2 pequeñas búsquedas policiales hacia finales de 2013 y principios de 2014, ya que el verano permitió buscar mejor al derretirse la nieve. Pero a pesar del último esfuerzo desesperado, no se encontró ni rastro de la sonda. 2 años después, en junio de 2015, Prop fue declarado oficialmente muerto tras una investigación forense sobre su desaparición. Este forense determinó que Prop había muerto por exposición el día en que partió tras ser sorprendido, mal preparado, por una ventisca en algún lugar de la cara noroeste del monte Townsend. A pesar de que nunca se ha encontrado rastro alguno de Praab, su familia cree que los milagros existen y que algún día se le encontrará con vida. Pero esta esperanza equivocada solo añade un sentimiento de angustia a la aterradora perspectiva de que un joven perfectamente sano y bien entrenado haya perdido probablemente la vida debido a uno de los salvajes cambios de humor de la madre naturaleza. Y si ella puede comerse vivo a un hombre como Prop, el resto de nosotros simplemente no tendríamos ninguna oportunidad.